Sintonía de Onda Vasca en esta semana del cooperativismo y hoy una mañana, una jornada especial desde Arrasate, desde Mondragón Corporación, porque evidentemente no podíamos faltar en una nueva semana del cooperativismo y un año más a nuestra cita con Mondragón y con todo lo que supone para Euskadi ese modelo social, empresarial, económico que es las cooperativas. Con muchos invitados a lo largo de la mañana aquí con nosotros y por supuesto con la información que queremos darles, porque yo creo que todo el mundo tiene más o menos, la ciudadanía que está fuera de ese ámbito tiene más o menos asimilado lo que es el modelo cooperativo, pero a veces hay que recordarlo, hay que comunicarlo, saber comunicarlo y también dar datos y sensaciones desde dentro, que es lo que estamos haciendo hoy aquí, esta mañana en Onda Vasca, con, insisto, varias mesas redondas que vamos a ir presentándoles tanto Begoña de Ronsoro como un servidor a lo largo de la mañana, pero en primer lugar saludando a Joaquín Díaz Arzuaga, que es el director de Economía Social del Departamento de Economía, Trabajo y Empleo del Gobierno vasco. Señor Díaz Arzuaga, egunon. Egunon, buenos días. Adelante. Muy bien. Egunon eta eskerrik asko antolatzeagatik jardunaldi hau. 2025 este año también ha sido declarado Año Internacional de las Cooperativas con el lema "Las cooperativas construyen un mundo mejor", y también estamos en la Semana del Cooperativismo con el Día Internacional del Cooperativismo, por lo tanto en una semana de celebración. No es casualidad que en 15 años, que en menos de 15 años el cooperativismo vuelva a tener un año internacional. ¿Será que el sistema económico actual se le están rompiendo las costuras y la ONU visualiza al cooperativismo como una oportunidad para construir un modelo económico más justo, más solidario, más igualitario, más redistributivo, con menores tasas de desigualdad, con mayores tasas de inclusión, con la creación de empleo de calidad y, en definitiva, con mayor cohesión social? Si tuviese que elegir yo dos características, sobre todo por centrar un poco el tema del cooperativismo, yo diría que sobre todo genera arraigo territorial, empresas que no se van a deslocalizar, y otra sería el legado intergeneracional empresarial, eso que las cooperativas dejan para el futuro, para otras generaciones. Euskadi es un referente mundial en cooperativismo de trabajo asociado, profundamente arraigado en Euskadi y alineado con la responsabilidad social y los objetivos de desarrollo sostenible. La característica de esta es que está en todos los sectores productivos. Si bien es eminentemente industrial, también está en vivienda, en finanzas, en educación, en cuidados, investigación, farmacéuticos, servicios, en todas las áreas, ¿no? La celebración de este Año Internacional de Cooperativas representa una oportunidad para proyectar este modelo, fortalecerlo y aprender de otras experiencias globales. El Gobierno vasco reafirma su compromiso con el cooperativismo y la economía social como motor de desarrollo. El cooperativismo representa el 88% del empleo en la economía social vasca, que llega a ser del 10% en el empleo y el 6,5% del Producto Interior Bruto. La economía social permite construir una sociedad más solidaria e igualitaria, basada en cooperación y de decisiones democráticas. Evita la concentración de riqueza y promueve proyectos empresariales centrados en las personas. A pesar de la incertidumbre económica global, Euskadi mantiene una tendencia positiva en el empleo y con los tres grandes retos que tenemos planteados, ¿no? La transición energética y climática, la transformación tecnológica y el relevo generacional. Brevemente voy a comentar las tres áreas fundamentales en las que estamos trabajando en nuestra dirección. La primera, tenemos competencia exclusiva en desarrollo legislativo. La ley de cooperativas se hace en nuestro departamento, en nuestra dirección. Hay técnicos que desarrollan la ley y a la vez los decretos de desarrollo que tienen que ver con el propio desarrollo de la ley, con el registro de cooperativas, con el régimen sancionador, con el Consejo Superior de Cooperativas, con el decreto de utilidad pública, iniciativa social. Todo ese trabajo se hace desde la propia dirección también, ¿no? Y todo esto para dar seguridad jurídica a todas las empresas y operadores mercantiles, ¿no? El registro de cooperativas, que es igual que un registro mercantil, pero cooperativo. Todo eso se hace en la dirección. Por otro lado, tenemos el área de fomento, donde desarrollamos ayudas tanto ordinarias como extraordinarias para emprender, crear empresas cooperativas, incorporación de socios, asistencia técnica, formación, estructuras asociativas, intercooperación, participación, RSE. Todo esto, más las extraordinarias, por ejemplo, en la época del COVID, que creamos ayudas extraordinarias para apoyar a las empresas, a cooperativas y sociedades laborales en este caso. En la guerra de Ucrania, y ahora estamos evaluando el tema de los aranceles de Trump. Y para terminar, el último proyecto internacional del que quería hacer referencia era del ASET,
Arizmendiarrieta Social Economy Think Tank, cuya misión es una alianza estratégica de colaboración público-privada que tiene como objetivo el fomento, la reflexión, la investigación e innovación sobre la economía social a nivel global, y que está basado en tres pilares: un think tank, un instituto de prospectiva y un laboratorio social. El think tank, con el objetivo de estudiar los papeles de las empresas en la reducción de las desigualdades y la integración sociolaboral. El instituto de prospectiva, para idear futuros donde la economía social y el cooperativismo tengan más peso. Y el laboratorio social, para la puesta en marcha de proyectos reales que ayuden a la financiación pública. Se trata de generar más cooperativas, más negocio, incluyendo algunos proyectos de impacto social evidentes, pero no siempre rentables, ¿no? Como pueden ser relativos a la inmigración, al relevo generacional, a la despoblación, etcétera, ¿no? Y esto basado en tres redes: una red académica, una red empresarial y una red institucional. Y todo esto para seguir siendo referentes mundiales en cooperativismo y en economía social. Jokin Díaz Arzuaga, eskerrik asko. Bueno, yo creo que los datos han sido realmente esclarecedores y apabullantes, y poco más queda que añadir, ¿no? Hay que seguir apostando por el modelo de la cooperativa, eso está clarísimo, ¿no? Sí, el futuro de la economía, yo suelo decir que el futuro de la economía o es economía social o no es, ¿no? O sea, es una economía en la que pone en el centro a las personas y en el que lo que a nivel empresarial tendrá que competir igual que el resto de empresas, pero tiene la parte societaria donde los socios son los que deciden, son los que de alguna forma toman, participan, tienen en condición de igualdad, gestionan ellos su propia empresa y deciden, toman sus decisiones, ¿no? Ayer, por ejemplo, estaba con personas del Departamento de Desarrollo Económico y hablábamos del emprendimiento, de crear empresas de... nosotros siempre decimos que nuestro fin último siempre son empresas de economía social, cooperativas y sociales laborales fundamentalmente, y decíamos de la importancia del arraigo, ¿no? Ellos hacían referencia que incluso con fondos las empresas se arraigaban, ¿no? Pero yo les decía que no solo es el arraigo, sino también es el retorno de esos beneficios, porque se han creado recientemente empresas nuevas con muchísimo capital, que había fondos saudíes y fondos de capital extranjeros que ponían todo el dinero. Y decían, sí, pero el beneficio ¿a dónde va? Sale fuera de Euskadi, ¿no? De la otra forma, si esas empresas son cooperativas, pues todo ese beneficio retorna a Euskadi y se queda en Euskadi. Señor Díaz Arzuaga, eskerrik asko. Eskerrik asko. El cooperativismo como modelo, con ese arraigo, está fuera de toda duda, desde luego, en Euskadi, y damos paso ahora a una mesa redonda que yo creo que va a ser muy interesante porque va a aportar varios puntos de vista y no sé si distintos, pero interesantes diagnósticos al respecto. Con Marta Carazo, que es la responsable de gestión social de Eroski. Hola Marta, egunon, muy buenas. Egunon. Aritz Ochandiano, director de sostenibilidad y comunicación de Fagor Taldea. Hola Aritz, egunon. Egunon. Jon Altuna, vicerrector académico de Mondragón Unibertsitatea. Hola Jon, egunon, bienvenido. Egunon. Y también Aitziber Mugarra, que es catedrática de Derecho Privado en la Universidad de Deusto y miembro del Instituto de Estudios Cooperativos. Aitziber, egunon, bienvenida. Si te parece, Aitziber, empezamos contigo. Precisamente desde ese punto de vista del Instituto de Estudios Cooperativos, ¿cómo podemos explicar el modelo cooperativo, el éxito del modelo cooperativo en Euskadi, y qué datos o cifras, más allá de lo que nos ha contado Jokin Díaz Arzuaga, lo avalan? Yo creo que una de las características del movimiento cooperativo, Jokin había hablado del arraigo, pero también es la persistencia. Desde el Instituto de Estudios Cooperativos en la Universidad de Deusto, pero que sepamos también que las otras dos universidades del ecosistema universitario vasco también tienen sus propios institutos de estudios cooperativos, en los que colaboramos con investigaciones conjuntas. Llevamos tiempo uniendo la academia con las empresas, y de alguna manera la academia ha sido a veces el relator, el que ha tenido tiempo para contar la historia. Ahora ya Mondragón tiene ya sus sistemas para plantear ese mensaje. También el movimiento cooperativo, la Confederación de Cooperativas de Euskadi, pero en sus inicios las cooperativas se han centrado mucho en hacer y en experimentar y poco en contar, y de alguna manera en la academia y los institutos de estudios cooperativos, con una u otra denominación, han cubierto ese papel.
Y ahora estamos pues de la mano del movimiento cooperativo acompañando en estudios de casos, en hacer aflorar las evidencias que el movimiento cooperativo entiende, pero que fuera del movimiento cooperativo hay que demostrar de alguna manera, y desde los ámbitos empresariales, pero también desde los ámbitos de la investigación y poner, de alguna manera es rol de la universidad poner el tema cooperativo y de la economía social en el top de las temáticas de investigación, porque lo que no está ahí parece que no es de futuro, ¿no? Yo creo que es en ese reparto de roles, ese ha sido el espacio que durante estos años los institutos de estudios cooperativos de las universidades vascas han hecho en colaboración con el movimiento cooperativo. Por seguir en el ámbito académico, Jon Altuna, vicerrector académico de Mondragón Universitatea, ¿cómo podemos explicar el éxito de este modelo? Sí, bueno, yo lo explicaría un poco desde la propia historia de Mondragón Universitatea, ¿no? Que al final tenemos que recordar que somos una universidad joven porque nos creamos en 1997 y al hilo de lo que comentaba también nuestra colega de Deusto, nosotros también tenemos un instituto de estudios cooperativos, pero nosotros además de eso tenemos la práctica cooperativa, el hecho singular de ser la única universidad cooperativa en el mundo. Y eso ya incluso conseguimos que fuera regulado en lo que es la ley del sistema universitario, ¿no? a nivel estatal. Entonces nuestra práctica desde el origen en 1943, que ha sido el germen de lo que es la experiencia cooperativa de Mondragón, pues ha demostrado durante todos estos años pues la valía de los principios y de la práctica cooperativa, ¿no? Yo trayendo un poco las palabras de un anterior presidente de Mondragón que decía que hoy en día las cooperativas de Mondragón no se pueden entender sin Mondragón Universitatea, pero tampoco Mondragón Universitatea se puede entender sin las cooperativas de Mondragón. Ha sido un camino en el cual nos hemos ido alimentando mutuamente y hoy en día es una realidad que tenemos una universidad con 7.100 estudiantes en grado, máster y doctorado, un hecho muy singular, muy cooperativo, y es el que además estamos presentes en diversas comarcas, localidades, lo que contribuye también desde los principios cooperativos a vertebrar la sociedad, ¿no? Y yo destacaría pues, esa práctica cooperativa como ejemplo. Bueno, si hablamos de Mondragón tenemos que hablar de Eroski. Marta Carazo, responsable de gestión social. Lo mismo, este modelo tan arraigado, tan exitoso, a pesar de los cambios económicos, los cambios sociales a lo largo de las décadas, pero ahí sigue, ¿no? Sin ningún tipo de discusión ni debate. Pues así es, ahí seguimos y creo además que también nos avalan las cifras, ¿no? O sea, si hablaría del éxito de Eroski, hablaría sobre todo de lo que Eroski ofrece a la sociedad. Os puedo dar datos, pues damos pues al año unos 26 millones de euros para fines sociales, para apoyo de lenguas locales, para acciones culturales y deportivas. Reciclamos más de 40.000 toneladas para reciclaje. Tenemos pues damos un empleo a más de 27.000 personas, de las cuales 9.000 son socias de trabajo, 76% mujeres. El 74% de los puestos de responsabilidad somos mujeres. Más datos, tenemos más de 250 productos de marca propia sin gluten. 1.700 productos de nuestra marca propia tienen un etiquetado nutricional avanzado con el Nutri-Score. Más de 2 millones de escolares han participado en programas educativos de alimentación y de hábitos saludables desde 2012. Trabajamos con más de 3.600 proveedores locales, con más de 2.000 productores agroalimentarios. Tenemos más de 20.000 referencias de productos locales. Yo creo que estos son los datos que hablan del éxito. Estos son los datos de lo que aportamos a la sociedad. Y en el caso de Fagor Taldearitz, pues un poco en la misma línea, ¿no? El Grupo Fagor fue un poco la génesis de lo que se conoce como la experiencia cooperativa de Mondragón.
aquí se crearon las primeras cooperativas, ¿no? Que luego dieron origen al surgimiento de lo que hoy se conoce como la Corporación Mondragón. Desde aquellos inicios que partimos prácticamente de cero, ¿no? De crear las primeras fábricas desde cero, pues hoy el Grupo Fagor es el mayor grupo industrial del País Vasco. Facturamos más de 1.700 millones de euros, damos empleo a 5.000 personas en Euskadi y a 10.000 a lo largo y ancho del mundo, y está formado por empresas cooperativas solventes, ¿no? Que en el último ejercicio, el año 2024, pues tuvieron unos beneficios superiores a los 75 millones de euros, ¿no? Por lo tanto, pues es una realidad que genera empleo de calidad de una forma rentable y siendo muy competitivo en los diferentes sectores que opera. Quiero centrarme en los principios del cooperativismo, porque es un modelo económico social que se rige, siempre se remarca mucho esto, y ya ha salido en el primer turno, se habla mucho de principios. ¿Cuáles son esos principios? Que además no han variado desde que empezó Mondragón hasta hoy, no han variado, siguen intactos esos principios, sí, Aritz. Sí, yo remarcaría, ¿no? O sea, de todos aquellos remarcaría 3 características que creo que son las que realmente nos hacen diferentes, ¿no? La primera es la democracia en la empresa. Somos una experiencia que hemos traído la democracia al mundo de la economía y de la empresa, ¿no? Como antes ha dicho Joaquín, pues a través de la participación de los trabajadores en la propiedad, en los resultados y en la gestión de nuestras empresas. La segunda sería la solidaridad retributiva, ¿no? Nosotros somos multinacionales, empresas grandes que operamos en mercados internacionales, pero sin embargo hemos sabido mantener una escala retributiva para que las diferencias salariales no sean excesivas, ¿no? Y por lo tanto contribuir al reparto justo de la riqueza y a la cohesión social, ¿no? Y el tercer elemento que señalaría es el compromiso que tenemos con la sociedad, y eso está muy relacionado también con nuestro arraigo al territorio, ¿no? Nosotros no nacimos para enriquecernos, nacimos para dar respuesta a las necesidades que tenía nuestra sociedad, nuestro entorno más cercano, ¿no? Y esas necesidades han ido variando, y nosotros siempre hemos tratado de dar respuesta a esas viejas y nuevas necesidades, ¿eh? La principal es la generación de empleo, porque a través del empleo las personas pueden desarrollar su vida profesional y vital, ¿no? Pero más allá de eso, pues en el nuevo siglo tenemos nuevos retos, ¿no? Como el de la sostenibilidad, y también somos empresas muy sensibles a esos nuevos retos y tratamos de dar respuesta a todo ello. Principios indiscutibles, Marta. Bueno, a pesar de que evidentemente con el cambio con el paso del tiempo, pues por ejemplo la sostenibilidad, se van añadiendo ciertos detalles o matices, pero esos principios también en el caso de Eroski. Sí, un poco más tengo que añadir a lo que ha comentado Aritz, por hacer alguna puntualización. Creo que hay una característica que es de nuestros principios, que es esta doble condición que tenemos de empresarios y trabajadoras. No hay dos partes contrapuestas. Las personas a través de los órganos participamos, y además resolvemos conjuntamente los intereses, tanto los individuales como los empresariales. Yo creo que es una característica que en otros modelos no existen. En otros modelos existe una negociación colectiva, pero que la decisión no está en las personas, o sea, la decisión está en otro sitio, ¿eh? Creo que la participación en nuestro modelo es clave, porque cada persona somos parte del problema y de la solución, porque aquí nadie está decidiendo por nosotros ni por nosotras, decidimos, tomamos decisiones propias. Es verdad que no es posible participar de una manera reflexionada y consciente si no existe la posibilidad de adquirir conocimientos y la información para tener una opinión propia, ¿no? Y actuar con un espíritu profundo democrático, ¿vale? Y además es una educación que no solo tiene que ver con lo empresarial, con lo profesional, también con los valores de cooperación y con los ámbitos societarios de la cooperativa. Está claro que si no desarrollamos nuestra capacidad de participación, otras personas van a decidir por nosotras, y yo creo que ese es uno de los
las claves también de las cooperativas. Aichiber, acaba de decir Marta que el cooperativismo tiene unas características que no encontramos en otros modelos. ¿Esto es así? ¿Tiene cierta, por decirlo de alguna forma, exclusividad? No, exclusividad no. Yo creo que el cooperativismo le gustaría que todos lo imitaran y que fuera como una mancha de aceite que se extendiera, ¿no? Pero sí lo que tiene es un núcleo, como un ADN muy fuerte, que luego las adaptaciones se van amoldando a las circunstancias, pero ese ADN se mantiene constante, ¿no? Y ese es el elemento. Yo creo que además el cooperativismo vasco tiene, internacionalmente hay dos elementos que destacan por diferentes, por poco frecuentes, ¿no? Uno es precisamente el tema de que el trabajo asociado empapa, digamos así, todas las formas cooperativas. Es una característica muy propia que nosotros la entendemos como natural, pero que fuera es bastante chocante o sorprende en ese sentido. Y la otra cuestión es, que ha demostrado con el trabajo en red y con unión que las cooperativas no tienen frente a una idea del mundo económico también interesada, tienen que limitarse a pequeños sectores no interesantes como residuales de pequeño tamaño, sino que Mondragón y otras experiencias también en el cooperativismo vasco demuestran que se puede ser cooperativa y ser grande, que se innova en la gobernanza, pero no hay por qué renunciar, y que se puede entrar en cualquier sector de actividad, ¿no? Ese romper fronteras, romper barreras, yo creo que es una de las lecciones, lo que provoca admiración en el exterior, ¿no? Más allá de nuestras fronteras, por lo que somos bien conocidos, aunque a veces nadie es profeta en su tierra, y a veces nos ocurre, por ejemplo, en el mundo universitario, que muchos estudiantes que tienen este tesoro tan cerca, pues no lo descubren, no lo ven, no acaba de calarnos. Y esa es una tarea que también desde la universidad tenemos que hacer para crear cantera, porque las nuevas generaciones de los cooperativistas están en los centros educativos y también en las universidades, ¿no? Tomamos este tema en cuenta. Pues muy interesante esto último, Aichiber, y le paso la pelota a Jon. Ese crear cantera, ese que no se rompa la cadena, que no se rompa el hilo. ¿Tú también compartes esa visión, ese diagnóstico? Sí, sin duda alguna, y de hecho, de alguna forma ha sido también lo que es nuestro ADN y para qué surgimos allá en 1943, ¿no? Como un proyecto de transformación social, y entendimos que el motor de la transformación es siempre la educación, y la educación cooperativa pues es algo fundamental a lo largo de nuestra historia. Y cuando decimos transformación social, pues obviamente hay un elemento muy importante, es que hay que involucrar a las personas, a los agentes en esa transformación social, y involucrarnos no solo en los procesos educativos, sino que también en los procesos de toma de decisión. Y ahí, pues por ejemplo, el hecho de que en Mondragón Universidad EA somos socios y dueños, los socios y socias trabajadoras, pero asimismo son socios y socias los propios estudiantes y también los socios colaboradores, empresas y organizaciones que colaboran con nosotros en un modelo de gobernanza democrática. Como decía Aritz, nosotros también tenemos exactamente los mismos principios, en la cual pues tenemos una soberanía de una persona, un voto, donde los estudiantes y también los agentes de la sociedad tienen el mismo poder de decisión y el mismo compromiso. Remarco también lo que decía Marta, que esa dualidad, ¿no?, de ser dueños y trabajadores se traslada también al resto de agentes, a los propios estudiantes, que aparte del carácter estudiantil son socios y socias de la propia cooperativa, y por lo tanto toman las decisiones en base al futuro y al legado de la cooperativa. Hablábamos esta mañana con Leire Muguerza sobre la innovación, la transformación digital, las nuevas tecnologías, todos esos conceptos que sobre todo ahora en el siglo XXI están tan en boga y que muchas empresas, pues están teniendo que inevitablemente adaptar a todo ello, pero que ya en Mondragón Corporación, con ejemplos claros como Ikerlan, esto ya se viene haciendo. También es pionero en ese sentido de la innovación tecnológica, etcétera, ¿no? En ese sentido también, no sé, Marta, si el modelo cooperativista también supone una ventaja al respecto a la hora de adaptarse a toda esa innovación, a los nuevos tiempos. El modelo en sí, no hay ningún modelo ni bueno ni malo, es cómo utilices ese modelo. Bueno, yo creo que hemos demostrado en el tiempo que nos hemos sabido adaptar a las nuevas circunstancias, porque si no, no estaríamos vivos. O
sea, si cuando se creó Eroski, que eran un colectivo de pequeñas cooperativas locales, esas personas cuando se juntaron estuvieron innovando, se dieron cuenta que se tenían que juntar para ser más grandes. Esas personas que eran socios y socias consumidoras, resulta que luego tuvieron la visión de hacer que los socios de trabajo o que sus trabajadores fueran socios de trabajo, porque pensaron que la profesionalidad es lo que iba a ayudar a Eroski a salir adelante. Somos una historia de innovación y de adaptación permanente. Y también es que está claro que cualquier empresa que no se vaya adaptando a los cambios, pues está condenada a no seguir, ¿no? Aritz. Sí, bueno, yo creo que la apuesta por la tecnología y por la innovación ha sido una característica que desde los inicios ha tenido Mondragón, ¿no? Y muestra de ello es el Centro Ikerlar, ¿no? que ya lleva muchas décadas trabajando en ese ámbito. En nuestras cooperativas también la innovación tecnológica es un pilar fundamental de competitividad, ¿no? Yo diría que junto a las personas, ¿no? La capacidad que tienen las personas de implicarse en el proyecto empresarial, la innovación tecnológica es el otro pilar fundamental para que nuestras cooperativas sigan siendo competitivas en un contexto macroeconómico cada vez más complejo, ¿no? Donde los cambios tecnológicos son cada vez más acelerados y más disruptivos, y por otra parte también enfrentamos un contexto económico mundial pues de mucha incertidumbre, ¿no? Con todo el tema de los aranceles y de las diferentes medidas que se están adoptando pues por parte, sobre todo en esta última fase, de Estados Unidos, ¿no? Entonces, en ese contexto complejo, el hecho de que nuestros trabajadores también sean propietarios de la empresa, pues nos lleva a que nosotros no podemos apelar a un tercero para que nos resuelva los problemas, tenemos que ser nosotros mismos los que busquemos las soluciones para poder adaptarnos a este complejo contexto, porque nuestra supervivencia depende de ello, ¿no? Y en ese sentido, pues yo diría que esa doble condición, ¿no? de trabajador, pero a la vez propietario, pues es un elemento positivo, ¿no? que nos ayuda a adaptarnos a este escenario. John. Sí, como universidad, pues obviamente, pues la universidad contribuye a la innovación desde la generación de conocimiento, ¿no? Yo creo que esa es una base fundamental de por qué se decidió en el contexto de las cooperativas de Mondragón también crear una universidad propia, ¿no? Para tener esa capacidad de adaptarse a los cambios tecnológicos y otro tipo de cambios sociales que existen. Hay un elemento que es de alguna forma es la base de la innovación, que es intentar contribuir a la competitividad de nuestro tejido empresarial, pero competitividad también como territorio, ¿no? Desde la formación de talento y actualizando y estar continuamente transformando nuestro modelo educativo para que dé mejor respuesta a esos cambios sociales que pueda haber, ¿no? Y yo diría que el hecho de que seamos dueños y protagonistas, pues eso también nos hace que tengamos todavía pues un plus más, ¿no? Un compromiso más con respecto a esa innovación constante que lo tenemos dentro de nuestro ADN. Aichiber. Yo creo además que la innovación tecnológica tiene que ir intrínsecamente conectada con la innovación social, el para qué de la tecnología. Yo creo que quizás las cooperativas tienen esa mirada ya en sus gafas puestas, de alguna manera siempre la tecnología al servicio de, ¿no? Y la historia, como bien decía Marta, de muchas de las cooperativas son elementos de a veces saltos al vacío, pero apuestas, pero innovaciones sociales que luego han marcado ruta para otros y que ahora ya se consideran como lógicas, pero en el momento eran asomarse al vacío, cambios que podían salir bien o mal, pero bueno, pasito a pasito, y en ese sentido la perseverancia yo creo que es alguno de los elementos. Y en estas circunstancias donde todos estamos tan avasallados, digámoslo así, con el tema de la IA, con todo, si la tecnología nos va a sustituir, yo creo que la mirada cooperativa puede ser una mirada templada para, sí, no tenerle miedo a la tecnología, pero sin olvidar el para qué último.
Perseverancia, decías, Aitziber. Hemos hablado de la fuerte presencia en Euskadi del modelo cooperativo, de su éxito, de que es un referente también para otros modelos y para otros lugares. Hemos hablado de su arraigo, del pasado, del presente, pero ¿qué pasa en el futuro? Precisamente con esa perseverancia que comentabas, Aitziber, te pregunto a ti, ¿seguirá siendo el cooperativismo fuerte en el futuro con todos los vaivenes económicos internacionales, por supuesto, que comentaba también antes Aritz? ¿Resistirá todo eso? A ver, esto requeriría un análisis en mucha más profundidad, pero a ver, algunos indicios esperanzadores. Por un lado, si algo nos está demostrando la coyuntura económica actual, la rotura de las redes, de los compromisos, casi una idea de sálvese quien pueda, yo a lo mío y los demás, ahí las cooperativas fieles a su espíritu van a mantener, y yo creo que eso va a ser un elemento importante porque van a dar sustrato a redes, ¿vale? Frente a redes que se están desintegrando. Yo creo que las redes cooperativas son las que van a mantenerse, y eso puede ser un buen elemento de cara al futuro. El futuro está sin escribir. Yo creo que el pasado del movimiento cooperativo, esa búsqueda permanente, ese no apoltronarse, no quedarse, estar pensando siempre, tener ya cosas seguras, pero pensando ya en el futuro, esa mirada yo creo que es un elemento, ese músculo de prospectiva, el hecho de haber creado también ASET, el unir a la academia con la empresa, con las instituciones, trabajando conjuntamente. A mí me parece que son indicios esperanzadores de que hay alternativa frente a un cierto pesimismo que parece extenderse. Marta, ¿compartes? Ante ese cierto pesimismo, que pesimismo también basado en las noticias que vemos prácticamente cada día, ¿no? Esa consabida, es un tópico ya, la incertidumbre económica, pues sí, la economía siempre es incierta, pero aún más si cabe. ¿Tú cómo lo ves? Sí, claro que lo comparto totalmente. Yo creo que como las cooperativas tenemos, aparte de el proyecto empresarial, tenemos el proyecto de transformar la sociedad. Es un proyecto que es más amplio. Creo que con esa mirada de qué queremos de la sociedad, yo creo que esa reflexión nos va a ayudar a, por lo menos, ser coherentes con nuestros principios y dar a la sociedad lo que creemos que le tiene, o sea, que lo que la sociedad se merece, independientemente de que otros vengan y piensan que es mejor lo individual. Pues nosotros, yo creo que siempre vamos a velar por la primacía de lo colectivo sobre lo individual, o vamos a querer transformar, generar una riqueza en el entorno. Esos son, creo que estos principios nuestros son los que pueden hacer frente a nuevas formas de pensar, que quiero pensar que con el tiempo nuestro modelo va a ser el que va a funcionar y el que nos van a querer copiar. ¿Seguirá siendo fuerte en el futuro, Aritz? Yo creo que sí, ¿no? Hoy vivimos un contexto de mucha incertidumbre, pero en el pasado también hemos vivido contextos económicos muy complejos, ¿no? Y yo creo que el cooperativismo de Mondragón ha más que demostrado su capacidad de resiliencia, ¿no? Y de ante todos esos desafíos, pues seguir siendo una realidad fuertemente consolidada, con una capacidad de generación de empleo y de riqueza pues contrastada y fuerte, ¿no? Desde esa perspectiva, ahora vamos a tener que afrontar nuevos desafíos. Lo cual no quiere decir que no vaya a haber cooperativas que se queden en el camino, ¿no? Como nos ha pasado en el pasado, en el caso del Grupo Fagor, y muchas veces se interpreta eso como el fracaso del cooperativismo cuando no tiene nada que ver. O sea, en términos comparativos, seguramente las cooperativas han demostrado ser mucho más resilientes que otras formas de empresa en el pasado, y así va a seguir siendo desde mi punto de vista también en el futuro, ¿no? Porque momentos, es verdad, momentos difíciles, complicados y de debilidad también los ha habido, por supuesto. No todo ha sido siempre una balsa de aceite, pero eso no implica que el modelo entre en cuestión.
como algunas voces sí lo han hecho. Esa es la cuestión, ¿no? A nosotros nos ha tocado vivir eso muy de cerca, ¿no? Y bueno, lo vivías con cierto enfado también, ¿no? Porque pues no se puede cuestionar un modelo de hacer empresa porque una determinada cooperativa haya tenido dificultades económicas, igual que las tiene pues otro tipo de formas de empresa, ¿no? Y bueno, algunas actividades morirán porque el mercado se agotará y nacerán otras actividades, ¿no? Cooperativas, ¿no? Y en ese sentido yo creo que Mondragón en los últimos tiempos está siendo bastante activa en el fomento de nuevos proyectos, ¿no? Que van en nuevos ámbitos tecnológicos que van a generar más empleo y que van a sustituir igual algunas actividades que ya pues no van a tener futuro. Seguirá siendo fuerte en el futuro, Jon, y esto también implica, claro, otra pregunta, además desde Mondragón Universitatea, que era un poco lo que mencionábamos antes, ¿no? ¿Los jóvenes lo ven como una buena oportunidad? Sí, al hilo de lo que comentaba Aitziber, ¿no? Yo creo que el futuro del cooperativismo lo van a escribir los jóvenes que en este momento están en las escuelas y en la universidad. Por lo tanto, y remarco la especial responsabilidad que tenemos los centros educativos y las universidades en también fomentar esos principios y cultura cooperativa. Hay un elemento, y yo creo que uno de los grandes retos que tiene el cooperativismo, que creo que ha demostrado en el pasado, que también ha aportado fórmulas para ello, es el tema de la accesibilidad social. La sociedad está cambiando mucho, tenemos nuevos perfiles y tenemos que hacer frente a los retos de accesibilidad social que tenemos en nuestra sociedad desde la universidad para bueno, ir acercándonos también a otros colectivos que en este momento pues bueno, están teniendo dificultades, por ejemplo, para llegar a la universidad. Y ya una vez que están con nosotros en la universidad, el compromiso nuestro también es cómo podemos fomentar qué es lo que hace una persona cooperativa. El hecho de que nosotros formuláramos de alguna forma en nuestro proyecto educativo Mendeberri, en el cual uno de los ejes es precisamente formar personas no cooperativistas exclusivamente, sino que personas cooperativas, ¿no? que impregnen a la sociedad con esos valores, hace que hagamos un análisis y desde la academia y desde la investigación también analicemos un poco cuáles son aquellos factores que hacen una persona más o menos cooperativa. De hecho, pusimos en marcha una herramienta que sistemáticamente, a través de la cual sistemáticamente analizamos en etapas educativas anteriores, e incluso cuando llegan a la universidad y cuando salen de la universidad, cómo llegan con esos principios o cómo viven esos principios y valores. Y la verdad es que los resultados son positivos. O sea, tenemos muy buena base para trabajarlos, y ahora la responsabilidad es precisamente ver en esas etapas educativas qué es lo que fomenta y hace que todavía se aceleren más esas prácticas educativas de alto impacto para formar personas cooperativas. Pero es verdad también lo de los nuevos perfiles, ¿no? Precisamente lo que hablábamos antes de las nuevas tecnologías, la innovación continua, está requiriendo desde el ámbito académico que también surjan nuevos estudios, nuevas carreras, nuevos perfiles, ¿no? En los últimos años han surgido, efectivamente, varios. En esa innovación constante, obviamente, pues las universidades también tenemos que estar al tanto un poco de la evolución de la sociedad. Un ejemplo de ellos es, por ejemplo, el lanzamiento de la primera facultad de gastronomía, ¿no? Que en un sector económico boyante en el País Vasco, es como desde el ámbito educativo también se puede dar respuesta, pero también lo estamos dando en el ámbito de la transición energética, sostenible de la industria. En algunos ámbitos, y como decía Aitziber también, ¿no? Para poder entender también estas transiciones tecnológicas necesitamos también algo más de humanismo, ¿no? Una conciencia social. Entonces, las carreras de humanidades que parecían que podían estar relegadas en otro plano, yo creo que también tienen que revitalizarse. Bueno, buen apunte. Aitziber, la juventud en general, eso de las nuevas generaciones, ¿no? Al hilo también un poco de lo que comentaba Jon, ¿conocen lo que es el modelo cooperativo? Luego pueden meterse en él o no, pero bueno, que lo conozcan por lo menos para tener la capacidad de elegir. ¿Hay una cultura entre la juventud, entre los estudiantes que se están formando, bueno, para su vida futura? ¿Hay un conocimiento respecto a lo que es las cooperativas en Euskadi? Aquí tendríamos que hablar si hay un conocimiento
aséptico o si hay una experiencia un poco más vivida, un aprendizaje más experiencial. Yo creo que hay el reto entre las universidades, por lo menos las universidades vascas, es que todo estudiante, independientemente de la carrera que haga, porque a veces ponemos mucho el foco en administración y dirección de empresas como si fuera la única cantera, no. Precisamente también las facultades de tecnología, las facultades de ciencias sociales y, como bien señalabais también en esta tendencia a hacer transversalidades, a mezclar, hacer mix, no sé si dobles titulaciones con especializaciones, pero hay en esa mirada abierta, no tan encasillada. Yo creo que ahí tenemos que seguir trabajando en esa cuestión para que los estudiantes conozcan, porque a veces conocen las cooperativas, hay estudiantes que saben que conocen Eroski, pero no son conscientes de Eroski es una cooperativa. Quizás también ahí hay un salto más. Y también es importante, y estamos en esa tarea, de involucrar a los servicios que las 3 universidades tienen para apoyar al emprendimiento, para que la alternativa cooperativa sea una más y no quede relegada como ha ocurrido, y ese es el diagnóstico también el movimiento cooperativo ha hecho. También en los espacios que las universidades tienen para apoyar a los emprendimientos en diferentes niveles, desde primeros cursos de competencias emprendedoras al principio de la carrera para ir encontrando vocaciones emprendedoras, que ya ahí la cooperativa sea una alternativa natural en la que uno piense, no necesariamente el único camino, pero que esté en igualdad de condiciones frente a otras, ¿no? Y esa es una tarea que se ha avanzado, pero hay que seguir avanzando. A ver, Marta, por alusiones, Eroski, hay juventud que conoce lo que es, hombre, Eroski sí, la marca sí, por supuesto, pero lo que es una cooperativa, lo que es ese modelo, ya te veo negando con la cabeza ya de primeras. Sí, no se conoce. De hecho, yo creo que las nuevas personas cuando entran se sorprenden de que somos una cooperativa de consumo, de que en nuestros órganos sociales tenemos socios de trabajo y socios de consumo al 50%. Bueno, se sorprenden, no se conoce, no se conoce. Lo que pasa es que yo creo que no se conoce ahora y no se conocía antes tampoco. O sea, yo cuando salí de estudiar tampoco conocía el mundo cooperativo. Yo me encontré con el mundo cooperativo y me enganchó, pero no lo conocía. Con lo cual yo creo que el reto está en que la opción de trabajar en una cooperativa exista, igual que existe, que pueda existir en otras empresas, y que hacer un poquito más consciente de los valores que tenemos en la cooperativa. Pero claramente es algo que no se conoce ahora, o creo que no se conoce, y tampoco se conocía antes. Vamos. Bueno, no tengo ninguna duda de que en Mondragón Universitatea sí se explica a los estudiantes lo que es el modelo cooperativo, Jon. Esto igual interpela a otros ámbitos académicos, no a Mondragón Universitatea, ¿no? Sí, pero tal y como decía antes, o sea, nosotros tampoco pensamos que la doctrina como tal del cooperativismo sea algo que impacte en los estudiantes. Vemos que la práctica cooperativa es mucho más eficaz a la hora de transmitir y efectiva a la hora de transmitir esos valores, por ejemplo, desde la formación dual. Algunos principios que se ponen en la práctica cuando los estudiantes compaginan trabajo y estudio, ¿no? Uno de los principios y valores que siempre se nos ha transmitido aquí es la cultura del trabajo, ¿no? El valor del trabajo frente al capital. Eso se pone en práctica desde el modelo dual. Aritz, en el caso de Fagor. Bueno, yo coincido un poco, ¿no? O sea, creo que las cooperativas no son lo suficientemente conocidas, y diría también que no son lo suficientemente valoradas, ¿no? Yo creo que el cooperativismo en general, por la dimensión que tiene el País Vasco, es uno de nuestros elementos diferenciales, además reconocido a nivel mundial, ¿no? Y luego aquí internamente, en general, en nuestra sociedad, pues yo creo que no es lo suficientemente conocido y valorado, ¿no? Y yo a los jóvenes, ¿no?, que nos pueden estar escuchando, les diría que trabajar en una cooperativa
es trabajar en una empresa que tiene un propósito genuino, ¿no? Ahora que últimamente en el mundo de la empresa tanto se habla de propósito, ¿no? Muchas empresas tienen que hacer un esfuerzo bastante importante para poder definir ese propósito, ¿no? En nuestro caso viene de serie un poco. Nosotros nacimos para construir una sociedad más justa y cohesionada, ¿no? Y trabajar en una cooperativa, además de poder desarrollarte profesionalmente, porque somos empresas punteras tecnológicamente que operamos en mercados internacionales, ¿no? Y eso abre un amplio abanico para el desarrollo profesional de las personas. Además de eso, pues trabajando en las cooperativas, esas personas pueden hacer una aportación extra a los retos que tenemos como sociedad, ¿no? Y eso entiendo que es un elemento diferencial que puede ser muy atractivo para muchos jóvenes, ¿no? Que además de trabajar, pues quieren hacer una aportación extra a la sociedad. Pues siguiendo con ese llamamiento, ese mensaje que ha hecho Aritz a los jóvenes, Marta, ¿tú qué les dirías para quien quiera meterse en el modelo cooperativo, emprender de alguna forma? Pues yo les diría que si quieren contribuir al diseño de un proyecto propio, un modelo de empresa propio y no al de otros, ese es su modelo. O si quieren trabajar de manera conjunta en un mismo proyecto que exige ponerse de acuerdo con otras personas y eso lo que les enseña a acordar, a ceder, a respetar. Este es el modelo cooperativo. Si creen que la cooperación enriquece la relación entre las personas, ese es el modelo cooperativo. Si quieren formar parte de una empresa que contribuye al reparto de la riqueza de una manera más equitativa, de manera que siempre hay algo para mí, si hay para los demás, pues también ese es su modelo. Si quieres ser una parte activa e implicarte en ese proyecto empresarial, este es tu modelo. Si disfrutas más participando que juzgando, pues ese también es tu modelo. Yo creo que si no te gusta este modelo, no te gusta, si no compartes esta forma de ver tu desarrollo profesional, igual es que el modelo cooperativo no es tu modelo. Aitziber, ¿tú cómo convencerías a un joven oyente ahora mismo que esté escuchando esta tertulia y diga, pues esto igual me interesa? ¿Cómo le terminarías de enganchar? Yo siempre, como tutora que soy también de mis alumnos, le digo, tú piensa qué escenario, tú dónde querías estar 10 años después de haber terminado la carrera, dónde querías dedicar la mayor parte de tu vida, porque el trabajo hoy en día absorbe mucho de esto, ¿no? Entonces va a ser el trabajo una carga que tendrás que soportar para financiar tu ocio, o el trabajo va a dar sentido, el propósito, que es ahora el elemento, ¿no? En ese sentido. Y frente a unos ciertos espejismos de burbujas, de ideas de pelotazos, de ganancias rápidas que a veces ocurren ahora con el tema de las no estaba hablando de las startups, no, de las monedas virtuales. Bitcoin. Sí. Y frente a esas ilusiones, esos espejismos, están creando eso, pincha, y cuando pincha no queda nada. ¿Qué es lo que queda? Bueno, pues con cosas arraigadas, que tienen sustento, que están bien enraizadas y que una tormenta no las mueve, pero no las arranca, ¿no? Entonces, de alguna manera el movimiento cooperativo da ese espacio de arraigo, ese escenario, y luego cada cual elige su proyecto de vida, pero bueno, tomando la decisión con información. Buen apunte, porque hay muchos jóvenes invirtiendo en bitcoins precisamente. John. Sí, yo destacaría sobre todo en conexión con lo que puede conectar un poco con la mentalidad de los jóvenes, ¿no? Y yo sí veo que ellos están en un proceso de construcción tanto personalmente como profesionalmente. Y yo sí creo que las cooperativas sí que ofrecen un entorno muy especial para poder desarrollarse personalmente y profesionalmente a lo largo de la vida.
el valor y la cultura que hay para una formación a lo largo de la vida. Eso es algo en principio muy innato en las cooperativas. Y luego también la capacidad de poder tener la libertad para poder afrontar nuevos retos profesionales, nuevos proyectos, es algo que muy innato en las cooperativas. O sea, que esa libertad se vive, se siente. Yo creo que eso va mucho también con la cultura de los jóvenes, ¿no? Cuando se dicen que van cambiando de proyectos profesionales, yo creo que las cooperativas sí que ofrecen esa posibilidad de abordar nuevos proyectos, nuevas oportunidades. En lugar de cortarles las alas, o sea, lo que les facilita es un crecimiento personal y profesional. Y un apunte final y personal incluso, porque es muy curioso, precisamente que estamos hoy aquí en Arrasate, en Mondragón Corporación, que para una gran parte de la ciudadanía, y aquí ya digo todos los rangos de edad, no ocupemos siempre a los jóvenes de todo, menos para los muy cafeteros, evidentemente, la figura de José María Arizmendi Arrieta, que es una gran desconocida en la cultura popular de Euskadi. Y eso yo creo que es una gran injusticia, ¿no? Eso es un debe que tenemos también. Sí, sin duda alguna, ¿no? Sí, ¿no? O sea, José María Arizmendi Arrieta fue una persona que... Podríamos hacer una encuesta de calle en cualquier sitio ahora mismo. Sí. Hizo una aportación fundamental, ¿no?, a la sociedad vasca en su momento, ¿no? Él fue el que impulsó lo que hoy es la Corporación Mondragón, con todo el impacto positivo que tiene en la sociedad, ¿no? Y yo creo que es una figura, como antes decía, en el caso del cooperativismo, no suficientemente conocida y no suficientemente reconocida en nuestra sociedad. Sí. Además, en estos momentos de turbulencias, de tantas amenazas, Arizmendi Arrieta demostró que con mano izquierda, diplomacia y visión se pueden conseguir grandes avances en contextos muy enemigos, como era aquel momento, para la democracia y las cooperativas. John. Sí, sin duda, bueno, fue nuestro fundador y por lo tanto yo creo que sí, poner en valor ese reconocimiento también es fundamental. Y además cuando hacemos lectura, ¿no?, de sus trabajos, de sus reflexiones, es que tienen tan calado, ¿no?, y tal realismo, ¿no?, y se adaptan perfectamente a cualquier contexto social que yo creo que hay que hacer esa labor más de socializar un poco pues cuál es su legado. De hecho, nosotros hemos digitalizado todo su legado, que lo tenemos en la universidad, disponible también a todos los investigadores y a todas las personas que se quieran acercar un poco a su pensamiento. Marta. Sí, si lees escritos de Arizmendi Arrieta, ves que es que lo que él hablaba son también preocupaciones y realidades que existen actualmente. Sí, fue un pionero también en ese sentido. Fue un pionero, fue un visionario. O sea, no hablaba de pájaros y flores, hablaba de cosas que hoy están presentes. Marta Carazo, Aritxo Txandiano, Jon Altuna, Aitziber Mugarra, eskerrik asko por vuestras opiniones, por vuestro análisis y por todo lo que nos habéis contado en esta mesa. Mila esker.